estamos? Entonces todavía la tercera cuestión. Entonces, es sobre la simplicidad de Dios. El artículo octavo pregunta: ¿Dios entra o entra en la composición? De los demás seres. Bueno, entonces aquí preguntamos si Dios se compone con los otros seres, ¿no? Es como una pregunta que sirve a argumentar o defender la fe católica contra el panteísmo, ¿no? Panteísmo que dice que Dios está en todo, que todo es Dios, ¿no? Es importante porque aquí San Agustín va a hablar, hacer un comentario de ciertas herejías, ¿no?, de la antigüedad. Entonces así contesta Santo Tomás. Sobre lo que estamos tratando, entonces esa cuestión, ha habido 3 errores, ¿no? Entonces va a comentar 3 errores que ha habido, sobre esa cuestión, ¿no?, de si Dios entra o no entra en composición con las cosas del mundo. Unos propusieron que Dios fuese el alma del mundo, como nos cuenta Agustín en el 7º libro de Civitate Dei, ¿no?, de la ciudad de Dios. Entonces, algunos propusieron que Dios sería el alma del mundo. Imaginen el mundo, ¿verdad?, como tal, sería como la materia, y el alma del mundo, ¿verdad?, sería Dios. A estos pertenecen también los que sostenían que Dios era el alma del primer cielo, del mundo del primer cielo, de lo que sea, ¿verdad? Como Dios se compone con el mundo como si fuera una especie del alma del mundo, ¿verdad? Es el primer error que en la antigüedad se creyó. Dios es como el alma del mundo. Otros, por su parte, dijeron que Dios era el principio formal de todo. Se atribuye esta opinión a los almarianos, así llaman Santo Tomás, almarianos, escritos que Dios es el principio formal, como la forma del mundo, o por lo menos el principio, ¿no?, como la forma del mundo. El tercer error fue de David de Dinan, el cual torpemente, Santo Tomás normalmente es muy educado, no era como San Jerónimo, que le gustaba atacar así a las personas, decir así, no utilizaba ese lenguaje. Era una persona bastante educada. Pero aquí la situación es tanta que sí, como el nivel de error es tanto que él sí dice que él dijo torpemente, propuso que Dios fuese la materia prima. Sí tiene la noción de materia prima, es una noción como abstracta, de hecho, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. La materia prima es una noción un poco abstracta. Así que lo que da a las cosas ser lo que son es la forma, ¿no? No es la madera como tal que hace que eso sea una mesa, ¿verdad? Es la forma de la mesa que da, para decir eso es que mesa, ¿verdad? Entonces, lo que da a las cosas ser lo que son la forma, ¿verdad?
lo que le define. Eso es una mesa, es una mochila, es una persona, es la forma que tiene. La materia como tal, pues, no define, ¿verdad? La materia prima, entonces, es como si abstractamente separáramos la materia de la forma, como si consideráramos la materia pura, sin una forma, ¿verdad? Esa materia no existe en la realidad, porque toda materia en la realidad tiene una forma. Toda materia que está aquí tiene una forma, algo que da forma. Pero de manera abstracta, un poco más en matemáticas, que separamos los números de la realidad. Nada más consideramos así en nuestra cabeza. La materia prima es más o menos así, es una abstracción. Imagine que es la materia pura considerada separada de la forma, aunque materia pura sin la forma no existe. Toda materia tiene una forma. Entonces, dijo David de Dinon que Dios era, la materia prima de todo, ¿verdad? Y luego llegaron las cosas a la forma, como una especie de realidad que está ahí, todo. Pues bien, todo eso es manifiestamente falso. Todo esto, esas tres doctrinas, es manifiestamente falso, ya que ni es posible que Dios entre de algún modo en composición de algo, ni como principio formal, ni como principio material, ¿verdad? Dios no puede ser ni la materia prima de todo, ni el alma, la forma de todo, ¿verdad? No entra en composición con nada, ni como principio material, ni como principio formal. Entonces, Dios no entra en composición de algo. Dios es imposible, es mejor no decir la tesis, ¿no? Es tesis. Entonces, es imposible que Dios entre en composición con algo. Es imposible que Dios entre en composición con algo, que sea como principio material, principio formal, materia prima, alma del mundo, lo que sea, ¿verdad? Imposible que Dios hiciera parte del mundo, de algún modo, de lo modo que sea. Eso es imposible, Dios no hace parte del mundo, es totalmente separado del mundo, ¿verdad? Dios es una cosa, el mundo es otra realidad, completamente distinta, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, porque ya lo dijimos, Dios es la primera causa eficiente, ¿no? Cuando definimos sobre la existencia de Dios, primera causa eficiente, ¿no? La primera causa de todo. Pues. Y la causa eficiente no tiene, con respecto a la forma del efecto, el mismo número, sino solo la misma especie. Ejemplo es más fácil de entender. El ser humano engendra un ser humano, ¿ok? Un ser humano engendra un ser humano. Un ser humano no va a engendrar un perro nunca, va a engendrar un ser humano, ¿ok? La materia, por su parte, no tiene con respecto a la causa eficiente ni el mismo número, ni la misma especie, pues aquí está en potencia, está en acto, ¿verdad? Lo que vemos es la materia como la potencia y la forma en acto, ¿verdad? Esa es la misma situación. ¿Por qué la materia potencia? Porque como lo que imaginamos la materia prima, ¿verdad? Y lo que hace que la cosa sea lo que sea es la forma. Entonces, ¿qué actualiza? ¿Qué hace? Actualmente, ¿verdad? Eso tiene la forma de un borrador, es un borrador, ¿verdad? La materia como tal, pues, es pura potencia. Como la materia prima, es un concepto abstracto, es una pura potencia, ¿verdad? De ser algo, ¿verdad? Ese algo, pues, es la forma. Entonces ahí está. Ahí está, como engendra, la materia no tiene ni su número ni potencia, está ese. Segundo, como quiera que Dios es la primera causa eficiente,
le corresponde ser, en cuanto tal, el primer agente. La primera causa eficiente es el primer agente, el primer que produce algo, ¿verdad? Es la causa de algo, ¿no? La causa eficiente produce su efecto. Entonces Dios no tiene ninguna potencia en sí, no puede convertirse en nada más, ya es lo que es, pero tiene una potencia que llamamos activa, de realizar algo. Por eso decimos que Él es todopoderoso, ¿verdad? Porque tiene una potencia, omnipotencia en latín, ¿eh? Porque puede. Entonces ahí está. Lo que entra en composición con algo no es, en cuanto tal, el primer agente, sino que lo es el compuesto. Si él entrara en composición con algo, no sería considerado el primer agente, sería el compuesto que Dios hiciera parte, que hiciera el primer agente. Si Dios fuera, por ejemplo, el alma del mundo, ¿verdad? Lo que creó el mundo fue el propio mundo, como el compuesto, no sería el alma. Se tiene un poco ese concepto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, ya es imposible que algo cree o que sea la causa de sí mismo, ¿verdad? Ya lo hemos discutido. Bueno, entonces, ejemplo, la mano no hace algo, sino que lo hace el hombre con la mano, ¿verdad? Como la mano no por sí misma no se mueve, es el hombre, ¿no?, que mueve la mano, ¿verdad? O el fuego que calienta por el calor. El fuego calienta, pero por el calor que tiene. Se sigue de ahí que Dios no puede ser parte de algo compuesto. Entonces, es importante decir eso, ¿no? Cuando dice, ok, fue mi mano que agarró ese borrador y que lo levantó. Es mi mano. Obviamente que mi mano solo no puede hacer, soy yo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque ella entra en composición conmigo, ¿no? Esa parte de mí, ¿verdad? Entonces, pues si Dios entrara en composición con algo, la primera causa eficiente o el principio de todo, no podría ser Dios, tenía que ser el compuesto, lo cual Dios es compuesto, ¿verdad? Tenía que ser como si Dios fuera la mano de un cuerpo, ¿verdad? Entrando en composición con algo. Tenía que ser todo el compuesto, el cuerpo entero, ¿no? El ser entero que sería la causa de todo, ¿no? No solamente la mano, no solamente Dios. Entonces no se puede decir que Dios entre en composición con algo. Tercero, porque ninguna parte del compuesto puede ser en absoluto lo primero en los seres. Una parte de un todo, de un compuesto, no puede ser el primer ser de todo. Dios es el primer ser, el primer de entre los seres. Pues algo que es una parte de un compuesto, de un todo, imagina que un compuesto es nada más una parte, pues no puede ser el primer y más excelente de los seres. Es nada más una parte. Si que Dios es compuesto con el mundo, es que Él es una parte del mundo, ¿verdad? Eso no se puede afirmar de Dios. Tampoco lo puede ser la materia y la forma, que son las primeras partes de los compuestos. Pues la materia está en potencia, y la potencia, como quedó demostrado, es siempre posterior al acto. Porque el acto es el que actualiza, ¿no? Hace que algo sea de la potencia al acto, ¿no? La causa eficiente, pues tiene que estar afinada. La forma que es parte del compuesto es forma participada. De este modo, así como el que participa de algo es posterior al que lo tiene por esencia, así también sucede al mismo participado, ¿no? Entonces, si Dios fuera, por ejemplo, la forma del mundo, sería como participado, ¿no? Como participante del mundo. Ejemplo, el fuego en lo que arde es posterior al fuego en sí mismo. Como quedó demostrado ya, Dios es absolutamente el primer ser. Entonces, nada más para contestar, es imposible que Dios esté en composición con algo. Porque si fuera, no podría ser el Dios. No podría ser el primer principio, no podría ser la primera causa eficiente, no podría ser lo que es el primer motor, etc. ¿no? O el ser más excelente, y ahí está. Porque le faltaría algo, ¿no? Sería como parte de un compuesto, que sería algo superior a Dios. Sería afirmar que hay un compuesto, algo que es superior a Dios, ¿no? Como el compuesto es más excelente que nada más una parte de ese compuesto. Entonces, las objeciones por las que parece que Dios entra en composición de los demás seres. Entonces, argumentos contrarios, ¿no? Que Santo Tomás va a combatir. Dice Dionisio, aquí es lo que llamamos el pseudo Dionisio.
o que se cree que fue San Dionisio Areópago que escribió, pero es un escritor antiguo, de la antigüedad. En el capítulo 4 de Celli y Jerarquía, fue lo que escribió sobre la jerarquía celestial, sobre la jerarquía celestial de los ángeles, ¿no? Sobre las diferentes jerarquías. La deidad, pues la deidad es Dios, que está sobre el ser de todos. Pero el ser de todos entra en la composición de cada uno. Por lo tanto, Dios entra en la composición de los demás seres, ¿no? Como el cielo Dionisio dice que Dios es como está sobre el ser siendo el ser de todos, ¿no? Entonces, si es el ser de todos, ¿por qué no está en composición con las cosas? ¿No? Sí. Es un poco así el pensamiento. La deidad, contesta Santo Tomás, Dios, es ser de todo efectiva y ejemplarmente, no por esencia, ¿no? Como Dios es el ser de todo, pero como causa efectiva, ¿no? Como el creador de todo, como el que causó todo, no como participando a las cosas, ¿no? Es así. Él es el ser de todo en el sentido de que Él es la causa, el creador, el que produjo todo. Otra objeción, la segunda objeción. Dios es forma, pues como dice Agustín en el libro de Verbis Domini, de los nombres de Dios, de las palabras de Dios, perdón, de Verbis Domini, las palabras de Dios. La palabra de Dios, que es Dios, es una cierta forma no formada. San Agustín dice la palabra de Dios es como una cierta forma no formada, que no fue formada. Pero la forma es parte del compuesto. Por lo tanto, Dios es parte de algún compuesto. Contesta San Tomás de manera bien sencilla, la palabra es la forma ejemplar, no la forma que es parte del compuesto. Como la palabra es la forma ejemplar, es lo que da el ejemplo, ¿no? Lo que ella dice produce, ¿no? Dios dijo y dice eso. Es más en ese sentido, la palabra es la forma una forma ejemplar, una causa ejemplar. Y la tercera objeción, son idénticas a aquellas cosas que existen y de ningún modo se diferencian. Son idénticas a aquellas cosas que existen y de ningún modo se diferencian. No hay ningún modo de diferenciar. Dos cosas que existen, pero no hay diferencia entre una y otra, pues son idénticas, ¿verdad? ¿O no? Si no hay diferencia entre dos cosas que existen, son idénticas. Dios y la materia prima existen y de ningún modo se diferencian. Según la afirmación. Luego son enteramente idénticas, pero la materia prima entra en la composición de las cosas. Luego también Dios prueba de la composición media. De la proposición media, las cosas que se diferencian por tener cosas diferentes. Por eso necesitan ser compuestos. Es así que Dios y la materia prima son absolutamente simples, luego de ningún modo se diferencian. Aquí entra la misma afirmación de decir que Dios es la materia prima de todo, ¿no? De cierto modo. Las cosas simples, como las cosas que son nada más espíritu o forma, como Dios o ángeles, son simples. No se diferencian de otras simples con otras diferencias. Esto es algo propio de los compuestos. Ejemplo, el hombre se diferencia del caballo por las diferencias existentes entre racional e irracional, ¿eh? ¿Cuál es diferente el hombre y caballo? Pues hay varias, anatómicas, lo que sea, pero la principal es que el hombre tiene la razón y el caballo no tiene, ¿no? Entonces hay diferencias entre el hombre y el caballo que hacen que distingamos, ese es un hombre, ese es un caballo. A su vez, esas diferencias no se diferencian entre sí por otras diferencias. Por eso no es correcto decir que se diferencian, sino que son diversas. Como dice el filósofo que es Aristóteles, en el 10º libro de la Metafísica, o el 10º capítulo del libro de la Metafísica, diverso significa diferencia absoluta. Diferente significa diferencia en algo. Entonces dice que
Hay una distinción en decir que es diverso, como dice en latín, diversos, ¿no? Diverso y diferente, ¿no? Diverso quiere decir que absolutamente son cosas distintas. Eso es una cosa, eso es otra. Diferencia es decir que hay una característica, algo aquí que está diferente del otro. ¿Ustedes entendieron eso? Diferente. Hay una característica, algún accidente que es diferente, ¿verdad? Si ese crece, no sé, se toma aquí dos plumones, si ese es diferente, porque ese plumón aquí es de un color, el otro es de otra, no hay diferencia, ¿verdad? Diverso quiere decir nada más que son dos cosas distintas, no es la misma cosa. Entonces, de este modo y ciñéndonos a las palabras, Dios y la materia prima no se diferencian, porque no hay características diferentes, sino que son diversos en cuanto tales. Por consiguiente, no se sigue que sean lo mismo, ¿no? Como la materia prima es una cosa, Dios es otra cosa, ¿no? Como hay una diversidad. Bueno, contra esto está lo que dice Dionisio en el segundo capítulo de los nombres divinos, de Divinis Nominibus. En Dios no hay tacto ni tiene nada en común con lo que se puede mezclar. También dice en el libro de Causis, de las causas, la causa primera gobierna todas las cosas sin mezclarse con ellas. Aquí tomando la autoridad de Dios. Eso es lo que se habla de la simplicidad de Dios. Entonces, vamos a empezar la cuarta cuestión de la prima parte de la suma teológica, prima pars, que habla de la perfección de Dios. ¿No? Primero la simplicidad, ahora todavía el tratado de Dios 1, de D1. Primero tratamos la existencia de Dios, y luego la simplicidad, y ahora la perfección de Dios. Perfección. La perfección de Dios. La perfección de Dios. Entonces, así introduce Santo Tomás. Esa cuestión tiene nada más 3 artículos, sino la simplicidad tiene 8, ¿no? Es más corta. Entonces, así introduce Santo Tomás. Después de haber tratado lo referente a la simplicidad divina, ahora hay que adentrarse en el estudio de la perfección del mismo Dios. Y puesto que algo, en cuanto que es perfecto, es llamado bueno, es bueno algo que es perfecto, primero hay que tratar la perfección divina segundo su bondad. ¿Okay? Entonces, él ya introduce el tema de la quinta cuestión, que va a ser la bondad de Dios. Esa es la perfección, y lo que sigue es la bondad de Dios. Lo primero, entonces, la perfección plantea y exige respuesta a 3 problemas. Primer problema: ¿Dios es o no es perfecto? Segundo problema: ¿Dios es o no es tan absolutamente perfecto que posee las perfecciones de todos? De todo lo que existe. O 3, ¿pueden o no pueden las criaturas ser llamadas semejantes a Dios? Perfección. La primera pregunta, entonces, más directa, ¿Dios es o no es perfecto? Artículo 1, entonces, ¿Dios es o no es perfecto? Nos primer argumento, ya tomando de la Sagrada Escritura, entonces, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo, nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor ya afirmó, Dios es perfecto.
ya viene en las escrituras. Ahora, vamos a la respuesta de Santo Tomás. Tal como nos cuenta el filósofo en el 12º libro de la Metafísica, capítulo, bueno, aquí está hablando de filósofos Aristóteles, ¿no? Dice Aristóteles en la Metafísica: algunos filósofos antiguos, como los pitagóricos y Espeusipo, no atribuyeron al primer principio lo óptimo y lo más perfecto. No sé si recuerdan cuando les hablé de los pitagóricos, ¿no? Que creían que el número es el principio de todo, ¿no? El principio es un punto y entre dos puntos se hace una recta, ¿verdad? Y a partir de esas rectas se conectan unas con las otras, es el principio de todo lo que existe. Pero según Aristóteles, entonces, cuando habla un poco de los antiguos filósofos, son filósofos que precedieron a Aristóteles, ¿no? Entonces, los pitagóricos y Espeusipo no atribuían al primer principio lo óptimo y lo más perfecto. El porqué de esto radica en que los filósofos antiguos tan solo tenían presente el principio material, y el principio material es el más imperfecto. Es que los primeros filósofos tenían una tendencia más materialista, ¿no? En general. Decía, por ejemplo, llegando a afirmar que la materia, ¿no? Es el materialismo, ¿no? De la antigüedad, como la materia era el principio de todo, ¿verdad? El principio de todo va a ser, ellos van a, entre sí, van a diferenciarse en lo que van a definir como el principio, ¿no? Uno va a decir el principio es el agua, otro va a decir es el agua, el fuego y los elementos, otro va a decir es un átomo, ¿no? La idea, ¿no? de Demóstenes como un átomo, ¿no? El principio, ¿no? Entonces imaginen que aquí puedo dividir eso en varios pedazos, va a llegar un momento en que no puedo más dividir, ¿verdad? Cuando no puedo más dividir es algo que no se divide, átomos, ¿no? Principio negación, es algo que no se divide. Es una partícula que no se puede dividir, que es el principio de todo. ¿Se entendieron? Esa es la idea de esto. Entonces, sí, los filósofos antiguos tenían mucho esa idea de ver en las cosas un principio que es material. Obviamente el principio material es el más perfecto de todos, por eso no veían en el primer principio algo perfecto. Es lo que dice Aristóteles aquí, Santo Tomás en el comentario, ¿no? Como quiera que la materia en cuanto tal está en potencia, es necesario que el primer principio esté en potencia en grado sumo, y así también sea en grado sumo imperfecto, ¿verdad? Si la materia, les hablé, es algo que es en potencia, lo que la actualiza y la hace ser lo que es la forma, ¿verdad? Es la forma que da esto de ser un reloj, eso ser un borrador, eso ser un plumón. No es la materia como tal. La materia es un principio, pero un principio potencia, no es un principio realizado en acto. Lo que realiza es realmente la forma, es el acto. Y así también si el grado, muy bien, entonces si consideramos la materia como principio de todo, entonces obviamente que van a decir que ese principio es algo imperfecto, ¿verdad? No es algo que es perfecto. En cambio, Dios es tenido como primer principio, pero no material, sino como causa eficiente, como aquel que realiza y que es causa de todo lo que existe, ¿no? Porque es lo que realiza, lo que crea todo. Y por eso es necesario que sea perfecto en grado sumo, porque la causa eficiente es más perfecta, ¿verdad? Entonces, en el principio, ¿no? Si él es la causa eficiente, todo debe que ser más perfecto en grado sumo, ¿no? Dios no es el principio material, es el principio como causa eficiente. Pues así como la materia en cuanto tal está en potencia, del mismo modo el agente en cuanto tal está en acto. El acto es la perfección. El acto es la perfección. El acto, es decir, la realización es la perfección, ¿verdad? Imagine que todo movimiento en busca de una realización, como busca una perfección. Todo lo que se mueve busca una perfección. No tiene sentido hablar de movimiento, ¿verdad? Por eso Dios no es inmóvil, Dios no se mueve. ¿Por qué no precisa? Él no necesita porque ya es perfecto, ¿verdad?
como Él ya tiene la perfección y sí, no precisa moverse, no precisa cambiar. Cambiamos porque estamos en búsqueda de una perfección, ¿verdad? Todo ser creado está en búsqueda de una perfección, de su realización, de su perfección. Entonces, como tal, todo ser creado se mueve porque busca una perfección, una realización de sí. Pero aquí no podemos hablar de Dios de ese modo, ¿verdad? Dios no cambia porque ya es perfecto. Es una cosa, va con la otra. De ahí que el primer principio activo precisa en grado sumo estar en acto y consecuentemente también en grado sumo ser perfecto. Pues se dice que algo es perfecto en cuanto que está en acto, es eso. Se llama perfecto a lo que de cuanto requiere su perfección nada le falta, ¿verdad? Si nada le falta a su perfección, entonces está perfecto, ¿verdad? Entonces, si nada falta, ¿eh?, al acto de Dios, pues entonces tiene que decir que Él es perfecto. A nosotros o a cualquier criatura le falta algo para ser perfecto, le falta algo, ¿no? No es perfecto, le falta algo para ser perfecto. Pues en Dios no le falta nada para ser perfecto, entonces no podemos decir que Él es perfecto. 3 objeciones por las que parece que a Dios no le corresponde ser perfecto. Perfecto, primera objeción, es sinónimo de totalmente hecho. Perfecto es sinónimo de totalmente hecho. Por ser hecho, pero ser hecho no es propio de Dios. Por lo tanto, tampoco ser perfecto. Entonces, primera objeción dice, no es perfecto, no es bueno decir que Dios es perfecto, porque perfecto quiere decir ser totalmente hecho, pero Dios no es hecho. Puede decir ser hecho. Pues la etimología de la palabra perfecto en latín viene del verbo facere, hacer. Perfecto es como algo que está ya hecho, totalmente, completamente hecho. Perficere en latín tiene mucho sentido de concluir, de terminar. Terminó, perfecto. Perficere es el acto de concluir, de terminar, de acabar una obra. Entonces, cuando está acabada, perfecta, ya está hecha, acabada. Entonces, tomando la etimología latina, la objeción dice, pues, ¿por qué decimos perfecto de Dios si Dios no es hecho? Dios nunca fue hecho. Expresamos lo sublime de Dios balbuciendo como podemos. Balbuciendo, hablando como niños así, sin tener mucha inteligencia. No podemos conocer la simplicidad de Dios. Y Dios es tan simple que nuestra mente no consigue comprender. Entonces, balbuciendo, hablando así, un poquito, hablamos de las cosas de Dios. Porque lo que no es hecho propiamente no puede decirse perfecto. Entonces, él entiende eso. Propiamente, la palabra, es verdad que decir perfecto para Dios propiamente no sería, Pero, como quiera que las cosas que se hacen, se dice que algo es perfecto cuando pasa de la potencia al acto, se hizo uso del término perfecto para significar todo aquello que no tiene deficiencia al estar en acto, tanto si ya ha sido hecho como si no. Entonces, aquí el término perfecto no es simple en el sentido de decir que Dios es hecho, sino que a Él no le falta nada. Es un acto puro y a ese acto no le falta nada, ¿verdad? Entonces, perfecto quiere decir concluido, ¿no es? Concluido en ese sentido, pero Dios nunca estuvo en proceso de conclusión. ¿Por qué podemos decir que está concluido? En el sentido de que no le falta más nada, no le falta añadir o hacer algo para concluirlo. ¿Entienden eso? No le falta nada, entonces en ese sentido decimos que Él es perfecto, pero no como si Él fuera hecho, no es eso, ¿no? Si usamos la palabra porque no conocemos una mejor palabra para describir a Dios, sí, en ese sentido. En semejanza, pero con semejanza a algo, es una analogía. Entonces, con semejanza que las cosas perfectas son las que no les falta nada. Entonces, en ese aspecto decimos que Dios es perfecto porque no le falta nada ahí. No se tiene que añadir. Y luego, la segunda objeción dice así: Dios es el primer principio de las cosas. Ok. Pero los principios de las cosas parecen ser imperfectos, como la semilla, que es principio de las plantas y de los animales.
Por lo tanto, Dios es imperfecto. Okay, la semilla de la planta, o puede ser como del hombre, no importa, pero vamos a hablar de la planta, es más sencillo. Y ahí es el principio de la planta, ¿verdad? Pero no es lo perfecto, porque lo perfecto es la planta, es la realización. La semilla como tal todavía es imperfecta, porque está en camino para ser una planta, ¿verdad? Grande, con el tamaño correcto. Entonces, la planta es un principio, entonces si Dios es el principio de todo, no es porque tenemos que decir que es perfecto, ¿verdad? Es porque tenemos que distinguir los tipos de principio, y es lo que va a decir Santo Tomás cuando contesta esa objeción. El principio material, la semilla es un principio material, que para nosotros es imperfecto, no puede ser en absoluto el primero, sino que está precedido de otro perfecto. Ejemplo, la semilla, aun cuando sea el principio del animal nacido de semen, sin embargo, anterior a ella está el animal o la planta de la que se sacó. Okay, vamos a entrar en la historia que nació primero, el huevo o la gallina. Bueno, para San Tomás, como el acto viene antes de, entonces como si la gallina, es porque viene antes de lo perfecto, viene antes de lo perfecto. Pues se precisa que antes de lo que está en potencia, algo está en acto, ya que un ser en potencia no pasa a ser en acto si no es por otro ser en acto. Aquí es lo siguiente, ¿no? El principio material sí para nosotros es imperfecto, ¿no? Pero Dios no es para nosotros un principio material, ¿no? Es el principio efectivo, ¿no? Es la causa efectiva, es el creador, es diferente, ¿no? Y ese principio efectivo tiene que existir y en perfección, ¿no? El perfecto viene antes de lo perfecto. Lo perfecto viene antes de lo imperfecto. Entonces sí, podemos decir que Dios es perfecto porque no es principio material como la semilla del árbol, ¿no? Dios es un principio que es eficiente, ¿no? La causa. Tercera objeción y la última, quedó demostrado en el pasado que la esencia de Dios es su mismo ser. Cuando hablamos de la simplicidad, la esencia de Dios, lo que es Dios, es igual a su ser. Por el mismo ser parece que es muy, pero el mismo ser parece que es muy perfecto, ya que es muy común y está sometida a múltiples adiciones. Por lo tanto, Dios es imperfecto, ¿no? El ser como tal es considerado imperfecto porque se permite que se añade algo. Después de San Tomás, el mismo ser es lo más perfecto de todas las cosas, pues se compara todas las cosas como acto, caso Dios. Ya que nada tiene actualidad sin en cuanto que es, de algo es actual como porque es, porque existe, ¿no? Entonces, si no es una potencia, es un poder ser, ¿no? Pero lo que es, aquí está en acto. De ahí que el mismo ser sea actualidad de todas las cosas y también de todas las formas. El mismo ser sea la actualidad de todas las cosas. El mismo ser aquí es Dios. De hecho, no se compara las otras cosas como el recipiente a lo recibido, sino en especial como lo recibido al recipiente. Como las cosas que reciben, que recibieron aquello del recipiente. Como Dios no es aquel que recibe, es aquel que da. Pues, cuando digo ser del hombre, o del caballo, o de otra cosa, este mismo ser es considerado como formal y recibido, porque recibió el ser, la forma. No como algo al que le compete ser. Entonces está clara aquí la respuesta, Dios es perfecto, ¿ok? Es perfecto, como les dije, no considerando el sentido de que es hecho, porque Dios no es hecho, sino porque en analogía a una cosa hecha, concluida, que no es necesario añadir más nada, si es Dios, no se añade más nada, no se acrescenta, no se, nada más se añade a Dios. Ok, segundo artículo. Nada más hay tres esa cuestión, ¿no? Es una cuestión chiquita. Entonces,
El segundo artículo dice así: en Dios están o no están las perfecciones de todas las cosas. Mira, aquí no estamos preguntando si Dios es perfecto como tal, ¿eh? Si la perfección que está en las cosas creadas, ¿verdad?, está en Dios. Mira la pregunta, ¿eh? Si las perfecciones que vemos en las criaturas, ellas están en Dios. Primer argumento nada más se toma de lo que dijo Dionisio. Entonces es solo Dionisio en el libro de Divinis Nominicus, de los nombres divinos. En uno solo Dios se contiene todo. Entonces, respuesta de Santo Tomás: en Dios están las perfecciones de todas las cosas. Entonces, tesis, respuesta es sí. En Dios están las perfecciones de todas las cosas. Todas las cosas. En Dios están las perfecciones de todas las cosas. Respuesta positiva. Y se dice que es absolutamente perfecto porque no le falta ninguna grandeza que se encuentra en cualquier género, como dice el comentarista en el quinto libro de la Metafísica. Y esto puede ser considerado desde dos puntos de vista. Entonces, todo lo que hay de perfecto, lo que se puede encontrar de perfecto, se puede encontrar en Dios. Ahí es eso. Toda perfección, pues en Dios está. De una manera sublime, ¿verdad? El primero, teniendo presente que todo lo que de una perfección está en el efecto, también tiene que estarlo en la causa efectiva. La perfección que se encuentra en el efecto tiene que estar antes en la causa efectiva, en aquel que causa el efecto, ¿verdad? O si el agente es unívoco por razón de su misma naturaleza. El agente unívoco es aquel que causa un ser de la misma naturaleza, como un hombre que engendra otro hombre, ¿verdad? Unívoco, es la misma. Equívoco sería una naturaleza diferente, un hombre que produce una silla, es diferente, un hombre produciendo una silla y un hombre produciendo otro hombre, dos cosas distintas. Entonces, agente unívoco produce un ser de la misma naturaleza, o equívoco produce un ser de naturaleza distinta. Entonces, si es un agente unívoco, entonces tiene que producir un ser de misma naturaleza. Si la naturaleza del hombre tiene que estar en el Padre, tiene que estar en el Hijo, en el Nieto, etc. Así, el ser humano engendra otro ser humano, o de modo más sobresaliente si el agente es equívoco. Así, en el Sol está la semejanza de todo aquello que es engendrado por la fuerza del Sol. En Sol está la semejanza de todo aquello que es engendrado, que se produce por la fuerza del Sol. Resulta evidente que el efecto preexiste virtualmente en la causa agente. Virtualmente. De manera virtual. El efecto preexiste en el agente.
Preexistir virtualmente en la causa agente no es preexistir de un modo más imperfecto, sino al contrario, más perfecto. Como las perfecciones de las criaturas existen en Dios, pero de un modo más perfecto, de más supremo. Sin embargo, preexistir en la potencia de la causa material es una forma más imperfecta de preexistir, ya que la materia en cuanto tal es imperfecta. En cambio, el agente en cuanto tal es perfecto. Dios es la causa del mundo como agente, como causa eficiente, no como causa material, como causa perfecta. Se presupone entonces que la perfección de todo lo que hay en el mundo pues tiene que estar en Dios, la perfección. De una manera más sublime, obviamente. Sin embargo, perdón, aquí sí. En cambio, la gente en cuanto tal es perfecta. Así pues, como quiera que Dios es la primera causa eficiente de las cosas, es necesario que las causas preexistan en Dios de un modo más sobresaliente. Idéntica razón expresa Dionisio en el capítulo 5 de Divinis Dominus, de los nombres divinos. A decir de Dios no es esto ni aquello, sino todo como causa de todo. Entonces, primero, segundo punto de vista. El segundo deducible de lo que se demostró, porque Dios es el mismo ser que subsiste por sí mismo, por lo cual es necesario que contenga toda la perfección del ser. Dios es el ser que subsiste por sí mismo, su esencia es la de ser, pues tiene que tener en sí la perfección de todo ser. ¿Sí se entiende eso, no? Dios es el ser por naturaleza, por esencia. Existe por esencia, no por accidente, no puede no existir. Entonces Él tiene que tener la perfección de todo ser. Pues resulta evidente que si algo caliente no tiene toda la perfección del calor, esto es así porque no participa del calor perfectamente. Pero si el calor fuera subsistente por sí mismo, nada le faltaría de la perfección del ser. Por tanto, si Dios es el mismo ser subsistente, no puede faltarle nada de la perfección del ser. Las perfecciones de todas las cosas pertenecen a la perfección del ser, pues son perfectos en cuanto tienen de algún modo ser. Las cosas son perfectas en cuanto existen, en cuanto tienen el ser. Ser es una perfección. ¿Okay? Existir es una perfección. Algo es perfecto en cuanto tiene un ser, una existencia. De ahí se sigue que ninguna perfección de las cosas le falta a Dios. Idéntica razón expresa Dionisio en el capítulo 5 de Divinis Dominus, de los nombres divinos. A decir de Dios, no existe de un modo cualquiera, sino absolutamente, concentrando en sí mismo todo el ser de forma ilimitada e invariable. Y después añade, porque él mismo es el ser en lo que subsiste. Ok, entonces Dios tiene las perfecciones de todas las cosas, porque la perfección de las cosas que hay en el mundo tiene que ya preexistir en Dios, es su causa eficiente. No olvide que la causa eficiente es perfecta, es más perfecta que el efecto produce. Objeciones por las que parece que en Dios no están las perfecciones de todas las cosas. ¿Cómo quedó demostrado? Dios es simple. Okay. Pero las perfecciones de las cosas son muchas y diversas. Por lo tanto, en Dios no están las perfecciones de todas las cosas. ¿Tener la objeción? Dios es simple, ya vimos. No es compuesto de nada. Pero parece que la perfección de las cosas en el mundo son diversas. Hay varias cosas que son perfectas. ¿Cómo debemos decir que están en Dios? Si Dios es simple. Respuesta. Escribe Dionisio en el capítulo 5 de Divinis Dominus. Entonces, así como el Sol concentra en sí mismo uniformemente las múltiples y variadas sustancias y cualidades del mundo sensible, siendo uno y sin dejar de brillar, con mayor motivo es necesario que todas las cosas preexistan en unión natural en la causa de todas.
Así, las cosas que son diversas y opuestas en sí mismas preexisten en Dios como uno sin destruir la simplicidad divina. En las criaturas las perfecciones existen de manera diversa. En Dios, de manera simple. En Dios, de manera única. Es como si todas las perfecciones de criaturas se ven en Dios, pero como siendo uno con Él mismo. ¿Verdad? ¿Se entendieron eso? Como en las criaturas, es de manera diversa. Cada criatura tiene su perfección. ¿Verdad? Pero en Dios no es así. No es como de manera diversa, es de manera única y simple. Es una cosa sola. Confundiendo con su ser. La distinción de las perfecciones que podemos hablar de Dios nada más va a existir aquí en nuestra cabeza, cuando estamos hablando de Dios. Distinguimos para poder hablar, pero en la realidad de Dios todo es único, no existe distinción de nada. Dios es su propia bondad, es su propio ser, es su propio todo, perfección, todo. No hay en Dios entonces esa distinción. Segunda objeción entonces, cosas opuestas no se dan en uno mismo. ¿Okay? Cosas opuestas no se dan en uno mismo. Pero las perfecciones de las cosas son opuestas. ¿Entiendes? Cosas opuestas no se dan en uno mismo. Pero las perfecciones de las cosas son opuestas. Una puede ser opuesta a esa. Cada una de las especies está determinada por sus diferencias específicas. ¿Okay? Lo que determina la especie es lo que la diferencia de las otras especies, ¿verdad? Su diferencia específica. Y las diferencias en las que se divide un género formando las especies son opuestas. Como quiera que en uno mismo no pueden darse a un tiempo cosas opuestas, parece que todas las perfecciones de las cosas no están en Dios. Contesta San Tomás. En lo dicho está incluida la respuesta. Punto. En lo que él contestó. ¿Por qué? Fue lo que les había dicho en el anterior. Esa historia de que en Dios no existe manera diversa sino única. Como existe manera única, pues no se puede hablar de oposiciones, de perfecciones opuestas entre sí. En Dios. En las criaturas sí. Como la perfección es el calor, ese es el frío. Frío, calor, opuestos, ¿verdad? Como cada uno tiene una perfección que a veces son opuestas. Pues en Dios, cuando hablamos de la perfección de las criaturas, pues existe de un modo único y simple y no hay diversidad en Dios. Es una perfección sola. Lo que existe de manera diversa en la criatura, en Dios es de manera sola. Por eso no podemos hablar en Dios de como perfecciones opuestas. No sé. Bueno, la tercera dice: el viviente es más perfecto que el que está. Ok. Y el sabio lo es más que el viviente, pues vivir es más perfecto que estar, y saber lo es más que vivir. Eso voy a jerarquía, Imagínate un ser inanimado y un ser vivo. El ser vivo es más perfecto. Entre un ser vivo que puede pensar y raciocinar y ser sabio, pues es más perfecto que un ser que no puede, ¿verdad? ¿Se entendieron? ¿Sí? Pero la esencia de Dios es su mismo estar, su mismo ser. Por lo tanto, no posee la perfección de la vida y la sabiduría y otras perfecciones similares. Es una respuesta de Santo Tomás. En el mismo capítulo, Dionisio dice que aun cuando por las distinciones del entendimiento se puede estimar que el ser sea más perfecto que la vida y la sabiduría más perfecta que la misma vida, sin embargo, el viviente es más perfecto que el simple ser, pues el viviente también es ser. El viviente es más perfecto que nada más aquel que existe pero que no vive. Ambos tienen el ser, ambos tienen la existencia. El viviente tiene algo más que lo hace perfecto. Y el sabio es ser y viviente. El sabio también es un ser y también es un viviente. Es un ser vivo. Y tiene algo más que otros vivientes que no tienen. No tienen y lo hace más perfecto. Así pues, aunque el ser no incluye en sí al viviente y al sabio, el hecho de que una cosa exista no incluye en sí
el hecho de que sea viviente y que sea sabio. Una cosa puede existir como el reloj sin ser viviente y sin ser sabio, o un perro que es viviente pero no es sabio, porque no puede tener la inteligencia. Puesto que no es necesario que lo que participa el ser lo participe en todos sus grados. El que participa al ser no es necesario que participe en todos los grados. Un ser inanimado participa del ser de Dios, pero no a todos los grados. No participa en la vida, no participa en la inteligencia. Sin embargo, el mismo Dios abarca la vida y la sabiduría, porque ninguna de las perfecciones del ser le puede faltar a quien es el ser subsistente por sí mismo. Toda la perfección que tenemos en la criatura es una participación de la perfección de Dios. Es eso que tienen que entender. Al fondo es eso. ¿Por qué tenemos que decir que las perfecciones de las cosas están en Dios? Porque toda perfección que hay en el mundo creado es una participación a la perfección de Dios. Una participación que es más o menos según los seres diferentes. Un ser animado participa de la perfección de Dios, pero nada más en el ser. Ya un ser vivo participa también en la vida. Un ser inteligente también en la inteligencia. En la vida y en la inteligencia en el ser. Entonces la participación se da en diferentes grados. Pero si es una participación al ser de Dios, es necesario que en Dios exista esa perfección. Si mi perfección es una participación de la perfección de Dios, entonces es necesario que en él haya esa perfección. ¿Verdad? Al final es eso. Bueno, podemos introducir ya el tercer artículo, es el último de esa cuestión sobre la perfección de Dios. A ver si es verdad eso. Ok, vamos nada más a introducir porque es muy largo. Quizás con las respuestas. Entonces es sobre la semejanza de la criatura a Dios. Quizás vamos a ver nada más la respuesta porque no tenemos tiempo de ver todo. Entonces, ¿puede o no puede alguna criatura ser semejante a Dios? La pregunta es esa. ¿Puede o no puede una criatura ser semejante a Dios? Bueno, la respuesta es sí y se toma primeramente de la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O en la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Cuando venga, seremos semejantes a él. Cuando él aparezca, seremos semejantes a él. El hombre es semejanza de Dios. Okay. Entonces, eso es un tema que está en la Escritura. Entonces, se supone que se puede, ¿verdad? Respondo diciendo que como quiera que la semejanza responde respondo diciendo que como quiera que la semejanza responde a la correspondencia o comunicación en la forma, al haber muchos modos de comunicación en la forma, la semejanza será múltiple. La respuesta es bastante compleja porque hay varios modos de ser semejante. La semejanza es una correspondencia o comunicación con la forma de algo. Algo es semejante porque tiene un tipo de comunicación con la forma del otro algo. Por eso es semejante. Entonces hay diversos modos de ser semejante. Primero, son llamadas semejanzas aquellas cosas que comunican de la misma forma, por la misma razón y en el mismo modo. Y estas no solo son semejantes, sino iguales en su semejanza. Ejemplo, dos cosas blancas son semejantes en la blancura. Esta es la semejanza más perfecta. Primera semejanza más perfecta es la identidad. Uno es igual, no es solamente semejante, es igual. Igualdad. Uno es igual al otro. Es la semejanza más perfecta, ¿verdad? Pues es una identidad, es igual. Igual que. Segundo modo de ser semejantes. Son llamadas semejantes también aquellas cosas que se comunican en la misma forma,
por la misma razón, pero no en el mismo modo, sino más o menos. Ejemplo, lo menos blanco es semejante a lo más blanco. Esta es una semejanza imperfecta, ¿verdad? Entonces, está en la misma naturaleza, en la misma razón, pero muy diferente, cuando uno es más que el otro. Ese es semejante a eso, ¿por qué? Pero ese es más azul que eso, es más blanco que eso, es más negro que eso, es más, ese es más grande que eso, etc. Bueno. En tercer lugar, son llamadas semejantes a aquellas cosas que se comunican en la misma forma, pero no por la misma razón. Esto resulta evidente en los agentes no unívocos, como cuando un agente produce algo que no es la misma naturaleza, él tiene algo de semejante así en lo que produce, aunque no sea igual, del mismo modo, ¿verdad? Pues como quiera que todo agente hace algo semejante a sí mismo y como en cuanto agente, el agente deja algo de sí en lo que produce. La causa deja algo de sí en su efecto. Aunque si el efecto no es unívoco, quiere decir de misma naturaleza, como un hombre que engendra otro hombre, la semejanza no va a existir no va a ser una semejanza de misma razón y de mismo modo, ¿verdad? Como la semejanza que hay entre un hijo y el padre, eso es una cosa, la semejanza que hay del hombre que produce la sien, entre la sien que produjo y el hombre. Son puntos diferentes. Así pues, si el agente pertenece a la misma especie de su efecto, habrá semejanza de forma entre el que hace lo hecho por la misma razón de la especie. Ejemplo, el ser humano engendra un ser humano. En cambio, si el agente no pertenece a la misma especie, habrá semejanza, pero no por la misma razón de la especie. Ejemplo, las cosas que son generadas por la fuerza del sol tienen alguna semejanza con el sol, pero no porque reciben la forma del sol por la semejanza en la especie, sino por la semejanza en el género. Cuando se ve el calor del sol, pues van a estar calientes, ¿verdad? Alguna semejanza con el sol. No quiere decir que va a ser un sol igual al sol o una estrella igual al sol, ¿verdad? Así pues, si hay algún agente que no pertenezca a ningún género, ¿quién es el agente que no pertenece a ningún género? Lo que vimos ya. Dios. Había decir que Dios no pertenece a ningún género. Es un agente que no pertenece a ningún género. Sus efectos tendrán todavía una semejanza más remota con la forma del agente. Sin embargo, no participarán de la semejanza de la forma del agente por razón de la misma especie o del mismo género, porque si no seríamos dioses, igual a Dios. No es así. Sino por una cierta analogía, como el mismo ser es común a todos. De este modo, todas las cosas que proceden de Dios se asemejan a Él en cuanto seres como al principio, primero y absoluto de todo ser. Tiene por lo menos una semejanza con Dios, por ejemplo, la existencia. Aunque no sea absoluta, pues tiene una participación con Dios. Esa participación implica una semejanza con Dios. Esa semejanza no se da como seres de misma naturaleza, como un hombre semejante a otro hombre, porque no somos de la misma naturaleza que Dios. Pero se da de algún modo, tenemos esa semejanza con Dios, ¿verdad? Ok. Por aquí estamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendición de omnipotentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permaneça. Amén.